Bienvenidos otra vez, aquí de nuevo. Variables aleatorias 9. ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio nuevo. Sí, un ejercicio nuevo. Voy a compartir pantalla. A ver acá, a ver si tenemos. No es esta la guía, precisamente, sino esta. ¿Se ve? ¿Se ve el ejercicio 6? Sí, se ve. Acá se lee el ejercicio 6, ¿sí? Sí, 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 ese es el Bueno, de... perfecto. Como ya saben, es el ejercicio 6. Vamos a hacer este problemita. Un lindo problema, ¿eh? Un lindo problema. Siempre hay que hacer una relectura del mismo como para comprender gramaticalmente e interpretar correctamente el problema y después a apuntar, como siempre en todos los problemas, tácitamente a la pregunta y en base a lo que estén preguntando aplicaré, bueno, la definición, la propiedad o la fórmula que corresponda. Bueno, y ahí concentro toda mi atención y en el transcurso de ese procedimiento algebraico seguramente necesitaré de los datos o de toda la data que da el problema, ¿no? Eh, Siempre los problemas de probabilidad marean un poco porque es muy, digamos, es toda una consigna larga, pero bueno, vale la relectura y se releerá todas las veces que sea necesario como para interpretar lo que está sucediendo y luego prestar atención a lo que está preguntando. Y ahí procesar todo el razonamiento matemático, algebraico y los datos que necesitaré los utilizaré en el transcurso del problema. Los razonamientos de cualquier problema en matemática, física y química es así. Vamos al grano. En una urna hay dos bolitas rojas, numeradas como 1 y 2. En la segunda urna hay dos bolitas verdes numeradas como 1 y 2. Se pasa una bolita de la primera urna a la segunda. Se supone que va a ser roja la que voy a pasar porque la primera urna tiene solamente bolita roja 1 y roja 2. Y luego se traen dos bolitas de esa segunda urna sin reposición, sin reponer. Saco una y después saco otra. Si ambas bolitas son del mismo color, se ganan tantos puntos como la suma de los números grabados en esas bolitas. Si son de diferente color, la ganancia o pérdida eventual obtenida surge de restar el número de la bolita roja al de la bolita verde. Calcular esta EX del juego. Esta EX del juego sabemos muy bien, como vimos en videos anteriores, es la esperanza. La esperanza de una variable aleatoria, que en este caso es la esperanza de X. X es la variable aleatoria. Ahora vamos a identificar quién es la variable aleatoria del problema. La esperanza es el valor esperado, el valor promedio, el promedio ponderado, que está asociado a la mayor frecuencia de aparición, o sea, está asociado al valor más probable de que aparezca dentro de ese ensamble, de ese conjunto de datos. Sabemos lo que es el valor esperado, lo hemos definido en videos de estadística descriptiva que yo vi. Búsquenlo, húrguenlo, porque lo hice cuando estaba en Buenos Aires en el whiteboard, del Zoom. Y expliqué estadística descriptiva y expliqué lo que era el promedio, la esperanza, valor esperado, en todo caso una variable aleatoria. Y es una medida de tendencia central porque de alguna manera ese valor se identifica con las mayores frecuencias de aparición. O sea, es muy probable que el valor que rescate dentro del conjunto, dentro de la población de datos, es muy probable que me tope con un valor aproximadamente igual a la esperanza, porque la esperanza está asociado al valor más frecuente, al valor más probable de aparición en promedio ponderado de todo ese ensamble o de ese conjunto de datos. Eso lo hemos explicado en los videos de estadística descriptiva y el que sabe estadística descriptiva poblacional ya entiende de lo que estoy diciendo. Bueno, calcular la esperanza X del juego. La esperanza X, donde X es una variable aleatoria. Ahora, ¿quién es la variable aleatoria? Para eso vale la relectura del problema. Si nos retrocedemos unos párrafos anteriores, vamos a entender quién es y vamos a detectar quién es la variable aleatoria en cuestión. Acá dice, si ambas bolillas son del mismo color, se ganan tantos puntos como la suma de los números grabados en esas bolitas. Si son de diferente color, la ganancia o pérdida obtenida surge de restar el número de la bolita roja al de la verde. Bueno, acá es obvio que la variable aleatoria tiene que ver con la ganancia o pérdida eventual que yo obtenga. X es la ganancia o pérdida. Esa es la variable aleatoria que hay que identificar y es el primer paso que tenemos que hacer es identificar qué tipo de variable aleatoria es según el enunciado del problema.
Lo que está en los párrafos al principio son datos, ¿no? Dos cajas, digamos, dos cajas, dos urnas que tienen bolitas rojas, verdes, bla, 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 y que extraigo dos bolitas sin reposición de la segunda urna. Esos son datos. Pero para identificar bien la variable aleatoria es justamente el tema de la ganancia o pérdida que yo eventualmente puedo llegar a obtener en este juego. Al extraer, obviamente, dos bolitas de la segunda urna, previamente habiendo pasado una bolita roja de la primera a la segunda urna. Esa es la manera de identificar la variable aleatoria. Una vez que identificamos la variable aleatoria en cuestión, tenemos que calcular la esperanza de esa variable aleatoria que es la ganancia. Bueno, lo que voy a hacer, como siempre, es resumir el problema, o sea, toda esta consigna habrá que reducirla a su mínima expresión, esquematizarla en el pizarrón con un diagrama didáctico que contenga todos los datos del mismo y todo el procedimiento, ¿no es cierto?, aleatorio que vamos a realizar, que ya lo estuvimos explicando. Y después, lógicamente, concentrarnos en la pregunta que es calcular el valor esperado de esa variable aleatoria X, que no es otra cosa que la ganancia o pérdida del juego, o que pueda obtener en el juego. Bueno, lo leyeron, lo releyeron, vamos a esquematizarlo, el problema en el pizarrón. Acá está, más o menos está el dibujito hecho, preparado. Dos urnas, roja 1, roja 2, esta bolita está pintada, esta está pintada de 1, esta pintada de 2, verde 1, verde 2, está pintada de 1 y está pintada de 2. ¿No? Es el número, ¿no? Es el rótulo que se le pone a cada bolita. Esta con el número 1, esta con el número 2, esta con el número 1 y esta con el número 2. Bueno, el procedimiento, como decían ahí, ustedes retroceden el video y lo releen todas las veces que quieran, era pasar una bolita de la primera urna a la segunda. Se supone que va a ser roja, ¿no? No hay otro color en la primera urna. Entonces, después extraigo dos bolitas sin reposición. Una vez que pasé una bolita, o la roja 1, la roja 2, no sé cuál, indistintamente, después que pasé una bolita roja acá, tengo que sacar dos bolitas. Bueno, esas dos bolitas que saco, aleatoriamente me puede ser cualquier cosa. Puede ser verde 1, la primera verde 1, la segunda verde 2, o la primera verde 1 y la segunda roja 1 o roja 2, dependiendo de lo que pasé justamente de la primera a la segunda. O sea, aleatoriamente al azar puede ser un montón de cosas. Hay muchas combinaciones de sacar dos bolitas de la segunda urna, ¿no? Habiendo previamente pasado una roja de la primera a la segunda. Hay muchas combinaciones que se pueden obtener acá, muchas. Y dentro de esas muchas, habrá que detectar todas las posibles combinaciones que me den una posible ganancia o pérdida, que en este caso tiene que ver con esta X, que es esta variable aleatoria de ganancia o pérdida, y cada una de esas combinaciones, bueno, me dará una eventual ganancia o pérdida según el caso. Por eso hay que analizar todas las posibles combinaciones que puedo obtener extrayendo dos bolitas de la segunda urna, previamente habiendo pasado una bolita roja de la primera a la segunda. Bueno, entonces acá la variable aleatoria es X, que es la ganancia o pérdida. Ya leyeron ustedes que si las bolitas que saco son del mismo color, se suman los números de las bolitas, y si las bolitas son de diferente color, se resta el número que tiene la bolita roja menos el número que tiene la bolita verde. ¿Está? Obviamente que si es roja 2 y verde 1, 2 menos 1 es 1. Ahora, el peor del caso sería que fuese al revés, ¿no? Que fuese roja 1 y verde 2. Si es roja 1 y verde 2 es 1 menos 2 menos 1. Ahí estaría perdiendo. Una ganancia negativa, sabemos en economía que es pérdida. Y ahí estaría perdiendo menos un peso. O sea, estaría perdiendo un peso. O sea, menos un peso es perder un peso. Tendría que sacar un peso de mi bolsillo y cederlo. Es el peor de los casos. Bueno, esa combinación puede suceder. Pero la ganancia, pérdida eventual, es mi variable aleatoria. ¿Qué tengo que calcular según el enunciado? Prestando atención a la pregunta, el valor esperado. La esperanza matemática X nosotros la calculábamos a través de una sumatoria. Igual a 1 hasta n, la suma de todos estos términos, como lo vimos en otros videos, de la probabilidad asociada al valor X sub i por X sub i. Bueno, obviamente esto es una fórmula. Es una suma, ¿no? O sea, esto,
para recordar, ¿no? Va a ser probabilidad en x1 por x1, más la probabilidad de x2 por x2, y así sucesivamente, todos los términos que tenga que sumar, ¿no? Eso me va a evaluar el valor esperado, el valor de ganancia o pérdida más frecuente en el juego, o más probable, el promedio ponderado, o el valor más significativo en promedio de lo que podría llegar a aparecer en el juego. O sea, la esperanza es una medida de tendencia central que está asociado a las mayores frecuencias de aparición, ¿no? A las mayores probabilidades. Bueno, hay que evaluarlo. Pero para eso necesito calcular estas probabilidades, ¿no? Con cada una de estas variables aleatorias, las cuales están multiplicando. O sea, necesitaría sacar las probabilidades y sus variables aleatorias correspondientes. Para eso hay que analizar todas las posibles combinaciones que yo dije. De sacar dos bolitas sin reposición de la segunda urna, previamente habiendo pasado una bolita roja de la primera a la segunda urna. Bueno, hay que analizar todas las posibles combinaciones. Claro. Vamos a hacer un poco de lugar en lo posible, como para después procesar el final del problema. Es una línea divisoria. Trato de hacerlo ganar el espacio mayor posible, porque del lado derecho nosotros vamos a hacer el cálculo de las probabilidades correspondientes a cada uno de estos términos para calcular el valor esperado. Bueno, a ver, X es la variable aleatoria de ganancia o pérdida. ¿Qué pérdidas o ganancias puedo obtener? Ya lo dije, bueno, podría obtener una ganancia de 2. Si saco una verde, primero saco verde 1 y después saco verde 2, se suman, ¿no? 2 más 1, 3. Esa es la mayor ganancia que puedo obtener. Ahora, si saco, por ejemplo, roja 1 y verde 2, bueno, si saco roja 1 y verde 2 es el peor de los escenarios, porque voy a restarle el número de la bolita roja menos el número de la bolita verde. 1 menos 2 es menos 1, estaría perdiendo un peso. Ahora, si saco roja 2 y verde 1, bueno, ahí sí es mejor. 2 menos 1, 1. Peor es nada. Un peso, ¿verdad? Y si, por ejemplo, saco roja 1 y verde 1, bueno, ahí no gano ni pierdo, porque va a ser 1 menos 1, 0. Bueno, tengo que ver todas esas posibles combinaciones. O sea, que yo podría decir, por este análisis que estamos haciendo de todas estas posibles combinaciones de ganancia, claro, el peor de los escenarios es perder un peso, o sea, x igual menos 1. Si x es igual a menos 1, estoy perdiendo un peso. Es el peor de los escenarios. Después, bueno, x podría ser el mejor de los escenarios, x igual a 3, que gane 3. Entonces, entre x igual a menos 1 y x igual a 3 hay toda una serie de valores de x, de ganancias posibles a obtener según el juego. Bueno, entonces, si nosotros decimos, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 1? Bueno, el peor de los escenarios. El peor de los escenarios me está indicando diferentes combinaciones. Supongamos que pasamos una roja, de acá a acá, roja 1. Supongamos que pasamos roja 1 acá. Bueno, si yo paso roja 1 acá, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber verde 1, roja 1 y verde 2. Después tengo que sacar 2 sin reposición. Supongamos que saco, en la primera extracción saco roja 1. Y en la segunda extracción saco verde 2. Y verde 2. O sea, saqué de la segunda urna primero verde 2 y después roja 1. Acuérdense que siempre cuando uno lo hace en forma conjunta, traten de acostumbrarse a poner los sucesos pasados a la derecha y los sucesos futuros a la izquierda, por una cuestión de no tener problema en el cálculo de la probabilidad condicional a futuro. Esto yo lo recalqué muchas veces en varios videos. Ahora lo van a ver de nuevo. Bueno, en la primera extracción saco una verde 2, en la segunda roja 1, por ejemplo. Pero ¿qué pasé de la primera urna a la segunda urna? Pasé roja 1. O sea, esto es intersección roja 1. Esto se lee así.
pasé de la primer a la segunda urna, pasé roja 1. Después, cuando saco 2 bolitas sin reposición en la segunda urna, saqué primero verde 2. Y en segundo lugar saqué roja 1, ¿no? O sea, de izquierda, esto se lee de derecha a izquierda. Lo pasado a la derecha, lo futuro a la izquierda. Así en este orden. Para no tener problemas futuro con el tema del cálculo de las probabilidades condicionales, porque en algún momento vamos a tener que calcular la probabilidad de esto, que va a ser la probabilidad conjunta, y la probabilidad conjunta de eso sabemos que tiene que ver con la probabilidad condicional. Para no tener problema con la probabilidad condicional, vuelvo a repetir. Sucesos pasados a la derecha, sucesos futuros a la izquierda. Ahí esto está bien comprendido. Ahora, ¿qué otro caso podría llegar a existir? O, que es la unión, o, que es la unión, otro caso. ¿Qué otro caso puede existir? El otro caso que puede existir que en vez de pasar roja 1 de la primera a la segunda, pase roja 2 a la segunda caja. Pasó roja 2 a la segunda caja. Bueno, como es el primer suceso, lo vamos a poner bien a la derecha. Roja 2. Bueno, después, por ejemplo, saco en la segunda urna, sin reposición, en la primera extracción que hago de la segunda urna, y bueno, después saco acá, pongámosle, verde 1, a ver. No. Acá tengo que perder. No, si saco, sí, está bien, no. Si saco roja 2, no. Ahora van a entender por qué. Supongamos que seguimos con roja 1. Saco roja 1, paso una roja 1 de la primera a la segunda caja. Y bueno, la otra combinación es que en vez de sacar de la segunda urna verde 2 y después roja 1, al revés. Primero saco roja 1 y después saco verde 2. O sea que esto se da vuelta. Entonces va a ser intersección roja 1, intersección verde 2. O sea, parece el mismo conjunto, pero está dado en diferente orden. Acá saco primero verde 2 y después roja 1, y acá saco primero roja 1 y después verde 2, sin reposición de la segunda urna. ¿Por qué yo taché? ¿Por qué dije pongo roja 2 y después lo borré? No, porque si pongo roja 2, no voy a obtener nunca una ganancia de -1. No hay ninguna posibilidad. Si yo pongo roja 2 acá, y bueno, si yo pongo una roja 2 acá, y no hay ninguna posibilidad de que obtenga una ganancia de x igual a -1, de ninguna manera, porque siempre se resta el valor de la roja menos el valor de la verde. Si yo hago roja 2, tengo roja 2 y verde 2, las que saco de acá, roja 2 y verde 2, y 2 menos 2 es 0. Si yo saco roja 2 y verde 1, es 2 menos 1, 1. Nunca voy a obtener x igual a -1 de ganancia. Pero en este caso sí. Dando vueltas todos conjuntos, en otro orden, puedo obtener el otro caso. Bueno, ahí está. O sucede bien esto o sucede bien lo otro. Ahora, acá hay un o bien. O bien sucede esto o bien sucede lo otro. No pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Son dos sucesos disjuntos. ¿Por qué son dos sucesos disjuntos? Por el solo hecho de que yo no puedo sacar en la primera extracción verde 2 y en la primera extracción roja 1. No, o es verde 2 o roja 1. O bien uno o bien el otro. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Y qué pasaba cuando yo tengo que calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos disjuntos? La ley dice que es igual a la suma de las probabilidades correspondientes. Entonces, cuando calcule la probabilidad de esto, entonces directamente vamos a poner probabilidad, la P de probabilidad, acá ponemos un igual, acá ponemos una P, ponemos un corchete y calculamos la probabilidad de eso. La probabilidad de la unión es, como son sucesos disjuntos, son conjuntos disjuntos,
va a ser igual a la suma de las probabilidades correspondientes. Y a eso me refiero, y eso es lo que hay que calcular ahora. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que sea roja 1 y verde 2 y roja 1, más la probabilidad que sea verde 2 y roja 1 y roja 1. Guarda acá. Esto es roja 1, no es el mismo que este roja 1 de acá. ¿Por qué este roja 1 no es lo mismo que este roja 1 de acá? Porque este roja 1 es la bolita que saco de la primera urna y la paso a la segunda urna. Y este roja 1 que está acá es la roja que saco en la primera extracción que hago de la segunda urna sin reposición. Porque después saco una verde de la segunda urna. O sea que estas dos rojas no son equivalentes. No es lo mismo. Esta primera roja corresponde a lo que yo extraje de la primera a la segunda y esta roja va a ser la primera bolita que extraigo de la segunda urna sin reposición. Ojo. Bueno, entonces hay que calcular esas dos probabilidades conjuntas. Yo conozco la ley o digamos, la definición de probabilidad conjunta. ¿Está? La definición de probabilidad conjunta la conozco, pero es con dos conjuntos. ¿No? Es con dos conjuntos. Entonces, cuando tengo tres, yo dije en muchos videos que hay que aplicar la propiedad asociativa. Lo que conviene siempre es aplicar así. Puedo asociar de la manera que quiera, puedo asociar estos dos primeros o estos dos últimos, ¿no? Pero asociemos estos dos últimos y acá también asociemos estos dos últimos y apliquemos, aplicando propiedad asociativa, puedo aplicar la definición de probabilidad conjunta que la vimos 800 millones de veces. Esto va a ser así. La probabilidad de que sea roja en la primera, sabiendo verde 2 y roja 1, sabiendo que es verde 2, roja 1, por la probabilidad de verde 2 y roja 1, y acá también, más la probabilidad que sea verde 2, sabiendo que es roja 1 y roja 1, por la probabilidad que sea roja 1 y roja 1. Bueno, ahora hay que procesar esta probabilidad conjunta y esta probabilidad conjunta con la definición de probabilidad conjunta. Otra vez. O sea que eso es fácil de calcular. Esto va a quedar así. La probabilidad que sea roja 1, sabiendo que es verde 2 y roja 1. Y acá va a ser la probabilidad de que sea verde 2, la segunda extracción, claro, sabiendo que fue roja 1 en la primera extracción. Esto con respecto a la segunda urna. Más la probabilidad que sea verde 2, sabiendo que fue roja 1 y roja 1. O sea, esto significa que fue roja 1, la bolita que pasé de la primera urna a la segunda urna, y que fue roja 1 en la primera extracción que hice de la segunda urna. Y me piden calcular la probabilidad de que sea verde 2 la segunda que extraigo de la segunda urna. Por la probabilidad esta que también habrá que procesarla. Acá me olvidé algo. Tendrían que haberme corregido. Cuando escribo la definición de probabilidad conjunta, es esto por la probabilidad de que sea roja la bolita que roja 1, la bolita que saco que va de la primera urna a la segunda. Y ahora sí, más esto. Ya lo comentamos. Y esto es la probabilidad conjunta, ¿no? Que no es otra cosa que la probabilidad de que sea roja 1, la bolita que saco en la primera extracción de la segunda urna, sabiendo que fue roja 1, la bolita que pasé de acá a acá, de la primera a la segunda, por la probabilidad que sea roja 1. La bolita que paso de la primera a la segunda. Ahora tengo que procesar esas probabilidades, habiendo aplicado las definiciones correspondientes, ¿no? De probabilidad conjunta. Bueno, ok. ¿Cómo calculo cada una de estas cosas? Fácil. Bueno, a ver. ¿Cuánto vale la probabilidad de que pase una bolita roja 1 de acá a acá? ¿Cuánto vale esta probabilidad? La probabilidad de que pase roja 1 de acá a acá. ¿Cuánto vale la probabilidad? De que pase roja Claro, la urna 2. claro.
Un medio. ¿Cuánto? Un medio. Medio, perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de que extraiga una bolita verde 2 en la segunda extracción, sabiendo que pasé pasé roja 1 de la primera a la segunda. ¿Mm? Sí. Eso es lo que tenemos que calcular. Ajá. Bien, perfecto. Vuelvo a repetir. Tengo que calcular esto, la probabilidad de que saque una bolita verde 2 en la segunda extracción, sabiendo que pasé una bolita roja 1 de la primera a la segunda urna. Si pasé la bolita roja 1, que es un dato, ¿no? De la primera a la segunda urna, ahora van a haber tres bolitas, verde 1, roja 1 y verde 2. Verde 1, roja 1 y verde 2. ¿Cuál es la probabilidad de que saque verde 2? 1/3. 1/3, un tercio. Perfecto. Porque como tengo verde 1, roja 1 y verde 2, hay una sola con verde 2 de las tres. Es 1/3, un tercio. Muy bien. ¿Cuánto vale la probabilidad de esto? La probabilidad es, así se lee, la probabilidad de extraer, ¿no? La probabilidad de extraer una bolita roja 1, ¿eh? Una bolita roja 1 en la segunda extracción, sabiendo que extraje una bolita verde 2 en la primera extracción y pasé una bolita roja 1 de la primera urna a la segunda. Así se lee. Es la probabilidad de que extraiga una bolita roja 1 en la segunda extracción, sabiendo que saqué una bolita verde 2 en la primera extracción y pasé una bolita roja 1 de la primera urna a la segunda urna. Entonces vamos a analizar esto. Yo pasé una bolita roja 1 de la primera a la segunda. Queda verde 1, roja 1 y verde 2. ¿No? Verde 1, roja 1 y verde 2. Ahora. Sé que en la primera extracción que hago en la segunda urna va a ser verde 2 la que voy a extraer. Entonces me va a quedar verde 1 y roja 1 acá adentro. ¿Me explico? Sí. O sea, yo ya extraje en la primera extracción una verde 2. Como antes estaba verde 1, roja 1 y verde 2, si en la primera extracción sacó verde 2, la verde 2 ya no está acá. Queda verde 1 y roja 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar roja 1 en la segunda extracción? Si queda verde uno 1 y sobre roja tres 1. 1/3 no sería. Ah, nos sacamos un medio sería. Medio, medio. Ahí. Claro, pues sacamos la verdad. Ya. Es igual. Bueno, los otros términos se calculan de la misma forma. Acá otra vez, esto vale un medio, que es la probabilidad de que saque, que pase una bolita roja 1 de la primera a la segunda urna. Otra vez la probabilidad de que extraiga una bolita roja. Extraiga una bolita roja en la primera extracción, sabiendo que pasé una bolita roja 1 de la primera a la segunda urna. Eso nos avisa que tenemos 10 minutos. Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿cuál es la probabilidad de que saque una bolita roja 1 en la segunda extracción? En la segunda urna, claro, sabiendo que pasé una roja 1 de la primera urna a la segunda urna.
Un tercio. Es un tercio. A ver, vamos a analizar. Acá queda, paso una roja 1 acá, va a ser verde 1, roja 1 y verde 2. Entonces va a ser, vuelvo a repetir, acá va a quedar verde 1, roja 1, verde 2. La probabilidad que saque en la primera extracción una roja 1 es un tercio. Bien. Y después acá, es lo mismo, otra vez. ¿Cuál es la probabilidad que saque una verde 2 en la segunda extracción, sabiendo o se sabe que saqué una roja en la primera extracción, de la segunda urna, claro, y a su vez pasé una roja 1 de la primera urna a la segunda? Bueno, si pasé una roja 1 de la primera a la segunda, queda verde 1, roja 1 y verde 2. Entonces, verde 1, roja 1 y verde 2. Yo sé que pasé una bolita roja en la primera extracción, o sea, esa roja 1 la saco como primera extracción y me van a quedar acá adentro verde 1 y verde 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar, si me queda verde 1 y verde 2, cuál es la probabilidad de que saque verde 2 en la segunda extracción? Un medio. Un medio. Ya está. Bueno, en realidad fue fácil, que era un medio por un tercio por un medio, para quedar 1 sobre 12. Esto da 1 sobre 12. Y esta cuenta también da 1 sobre 12. Y 2 sobre 12 es un sexto. Ahí está. Bueno, hemos calculado para x igual a menos 1. Ahora tenemos que calcular para los demás. Para x igual a 0, para x igual cuando obtengo ganancia 0, ¿no? O cuando obtengo ganancia x igual a 2. Cuando obtengo ganancia x igual a 2 va a ser imposible, porque no puedo obtener ganancia 2. Es imposible. Porque si paso roja 1, me queda verde 1, roja 1 y verde 2. Y no, ahí ya no voy a obtener ganancia 2. Pero si, por ejemplo, a ver, no puedo obtener ganancia 2. A lo sumo 1, porque puede ser. No, tampoco. Porque si paso roja 1 va a quedar verde 1, roja 1 y verde 2. Las posibles ganancias, ¿cuáles son? Y bueno, roja 1, verde 1, 1 menos 1, 0. O roja 1 y verde 2, 1 menos 2 menos 1, pérdida. Y si saco verde 1 y verde 2, va a ser 2 más 1, 3. O sea, y si paso roja 2 es lo mismo, porque me queda verde 1, roja 2 y verde 2. No hay chance de que al sacar dos bolitas de acá me dé ganancia 2. Me podría dar ganancia, si saco roja 2 y verde 2, 2 menos 2, 0. O si saco roja 2 y verde 1, 2 menos 1, 1. O si saco verde 1 y verde 2, 2 más 1, 3. Pero nunca me va a dar 2. O sea que con x igual a 2 no va a haber, no va a haber probabilidad. O sea, el suceso x igual a 2, o sea, ganancia x igual a 2 es imposible. Y como es imposible, la probabilidad de que suceda x igual a 2 es igual a 0. Porque la probabilidad de un suceso imposible es un suceso que nunca va a suceder. Entonces, la probabilidad es 0 de que suceda. Entonces, listo. Entonces, bueno, vamos a poner acá, por el análisis que hicimos, x es igual a 2, imposible. Imposible. Eso implica que la probabilidad de que la ganancia sea x igual a 2 es 0, porque no puede suceder nunca eso. Bueno, y así vamos a analizar los demás casos, pero el video no me alcanza. Y quiero cortar acá, para que no sea tan tedioso. Pero el tema es haber entendido, vamos a calcular, haber entendido esto, porque con esto ya podemos, con el mismo razonamiento, calcular la probabilidad de obtener ganancia x igual a 0 o x igual a 3, que son los casos que nos faltan. Pero lo voy a hacer en el próximo video. Una vez que tengamos todas las probabilidades, una cosa interesante digamos, podríamos decir, de prueba o de control, es sumar todas las probabilidades obtenidas. O sea, hacer la probabilidad de x igual a menos 1, más la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 3, y son los únicos casos que hay. Esa suma tiene que dar igual a 1, porque el 1 significa el 100% en total de que algo va a suceder. Obviamente que alguna ganancia voy a obtener.
o voy a obtener x igual a -1 de ganancia, o voy a tener x igual a 0 de ganancia, o sea, no gano ni pierdo, o voy a obtener una ganancia efectiva de 3. X igual a 2 es imposible, ya dije. Entonces, si sumo todas las probabilidades esa, me tiene que dar 1. Y el 1 es el 100%. Y el 100% me está diciendo algo va a suceder, alguna ganancia o pérdida voy a obtener. Eso es lo que significa. Es una buena manera de controlar de que estamos haciendo bien las cosas, porque en una variable aleatoria la probabilidad de todas, es decir, la suma de todas las probabilidades que pueda llegar a tomar la variable aleatoria, tiene que dar exactamente 1, si no, no es una variable aleatoria. Eso es una de las características fundamentales de una variable aleatoria. Y una manera de controlar que estamos haciendo bien el cálculo. Pero voy a seguir procesando en el próximo video y después calculamos la esperanza y saltamos en una pata felices y contentos. No sé si están contentos, pero bueno. Nos vemos en 10 y seguimos procesando el problema. No se muevan de ahí, que así lo terminamos y viene otra cosa también interesante. Chau, chau.